necesito que me escuches por un momento. No porque quiera tu atención, no porque quiera convencerte de algo, sino porque hay momentos en la vida en los que una persona se da cuenta de que el silencio puede convertirse en el mayor error que haya cometido jamás. Y siento que ahora mismo estoy viviendo uno de esos momentos. Hay muy pocas cosas en este mundo que realmente puedan asustar a alguien que ha pasado años construyendo, creando, resolviendo problemas imposibles y enfrentándose a la incertidumbre todos los días. El fracaso no es una de ellas, la pérdida tampoco. No hablo de perder dinero, ni éxito, ni reconocimiento. Hablo de perder a alguien que silenciosamente se convirtió en parte de tus pensamientos antes de que siquiera te dieras cuenta de que estaba sucediendo. Alguien cuya voz se convirtió en un lugar de paz. Alguien cuya ausencia podría hacer que una habitación entera se sintiera vacía. Alguien que pudo entrar en tu vida sin hacer ruido, sin exigir nada, y aún así dejar una huella más profunda de lo que jamás habías planeado. Ese es el tipo de pérdida que me da miedo. Y esta noche no le estoy hablando al mundo. Te estoy hablando solamente a ti, a la mujer que quizás está preguntando por qué estoy diciendo estas palabras. A la mujer que quizás está preguntando si realmente estoy hablando de ella. A la mujer que pudo haber pasado años siendo fuerte para todos los demás, cargando responsabilidades, escondiendo sus emociones y convenciéndose de que necesitar a alguien era una debilidad. Pero sé algo. Las personas más fuertes suelen ser las que más miedo tienen de admitir que tienen algo que perder, y yo tengo algo que perder. Al menos tengo la posibilidad de perderte. Quizá pienses que eso suena dramático. Quizá pienses que la gente dice cosas así todo el tiempo. Pero existe una diferencia entre decir que tienes miedo de perder a alguien y sentir realmente el peso de lo que su ausencia provocaría. ¿Alguna vez has mirado a alguien y te has dado cuenta de que todo tu futuro lo incluía silenciosamente? No en una fantasía, no en un sueño infantil, sino en los pequeños momentos cotidianos, en las conversaciones de la mañana, en las cenas tranquilas, en esos momentos en los que no ocurre nada especial, pero de alguna manera todo se siente especial simplemente porque esa persona está allí. ¿Alguna vez has imaginado un futuro en el que alguien está ausente y has sentido un extraño vacío antes de que ese futuro siquiera llegara? Porque ahí es donde estoy yo. Estoy parado entre todo lo que construí y todo lo que podría perder. Y la parte más difícil es que no puedo controlar esto. Puedo crear tecnología. Puedo construir sistemas. Puedo predecir patrones. Puedo pasar años estudiando problemas que parecen imposibles y encontrar soluciones. Pero el amor no funciona de esa manera. El amor no escucha los cálculos, el amor no sigue una estrategia perfecta. El amor te pide que des un paso adelante sin saber si la otra persona dará un paso hacia ti. Y eso da miedo, porque cuanto más envejecemos, más cuidadosamente elegimos aquello a lo que entregamos nuestro corazón. Cuando eres joven, piensas que el amor se trata de emoción. Piensas que se trata de mariposas en el estómago y momentos perfectos. Pero más adelante en la vida entiendes algo mucho más profundo. El amor se trata de confianza. Se trata de encontrar a alguien frente a quien finalmente puedes dejar de fingir. Alguien que vea a la persona detrás de los logros, detrás de la confianza, detrás de la imagen que todos los demás ven. Alguien que nota cuando estás cansada, incluso cuando dices que estás bien. Alguien que escucha el silencio detrás de tus palabras. Y me pregunto, ¿alguna vez has tenido a alguien que te hizo sentir completamente vista? No admirada, no impresionada, vista, porque existe una diferencia. Muchas personas pueden celebrar lo que logras. Muy pocas personas se preocupan por quién eres cuando no hay nada que celebrar. Y quizá por eso este momento se siente tan peligroso. Porque, en algún momento del camino, te convertiste en algo más que una persona que yo quería. A mi lado, te convertiste en alguien a quien quería proteger, alguien a quien quería comprender, alguien a quien quería elegir, incluso cuando elegir se volvió complicado. Pero tengo que admitir algo difícil. Hubo momentos en los que casi me convencí de que alejarme sería más fácil. Y esa es la parte que me avergüenza admitir. No porque hubiera dejado de importarme, sino porque empezar a importarme demasiado se volvió aterrador. ¿Alguna vez has querido algo con tanta intensidad que empezaste a buscar razones para perderlo? ¿Alguna vez has alejado algo hermoso porque tenías miedo de lo que significaría permitirte realmente tenerlo? A veces no huimos de las cosas porque estén mal, a veces huimos porque están bien. Porque cuanto más importante es alguien para nosotros, más poder tiene para hacernos daño. Y yo he pasado toda mi vida construyendo cosas que no pueden hacerme daño. Las máquinas no pueden rechazarte, las ideas no pueden abandonarte. Los proyectos no pueden despertarse una mañana y decidir que necesitan un futuro diferente, pero una persona sí puede. Un corazón puede cambiar, una promesa puede volverse incierta, un comienzo hermoso puede convertirse en un recuerdo doloroso. Y quizá por eso esperé, quizá por eso no dije todo lo que debería haber dicho cuando tuve la oportunidad, quizá pensé que siempre habría más tiempo. Pero el tiempo tiene una manera dolorosa de enseñarnos una lección. Las cosas que posponemos a veces son precisamente las cosas que perdemos. Necesito que entiendas algo. Esto no se trata de una historia de amor perfecta. No creo en lo perfecto.
Creo en dos personas imperfectas que deciden que lo que tienen merece ser protegido. Creo en las conversaciones cuando las cosas se ponen difíciles. Creo en el perdón después de los errores. Creo en volver a elegirse cuando la emoción inicial desaparece y la realidad llega. Porque el amor verdadero no se pone a prueba cuando todo es fácil. El amor verdadero se pone a prueba cuando el miedo entra en la habitación, cuando aparecen las dudas, cuando dos personas tienen que decidir si su conexión es más fuerte que su incertidumbre. Y ahora mismo estoy enfrentándome a esa decisión. Pero antes de contarte lo que ocurrió, antes de explicarte por qué este momento se volvió tan importante, necesito que sepas algo. Hay una razón por la que estoy diciendo estas palabras hoy. Hay una razón por la que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Hay algo que he estado cargando en silencio, algo que no quería admitir, porque pensé que admitirlo me haría más débil. Pero quizá esconder la verdad era precisamente lo que estaba creando distancia entre nosotros. He visto a personas perder a quienes aman porque esperaron el momento perfecto. Esperaron hasta tener las palabras perfectas, la confianza perfecta, la situación perfecta. Y un día se dieron cuenta de que el momento que estaban esperando ya había pasado. Yo no quiero que eso ocurra. No quiero despertarme un día y darme cuenta de que fui demasiado cuidadoso con la única persona con la que debería haber sido valiente. Así que quiero preguntarte algo que quizás sea difícil. Cuando alguien te ama profundamente pero tiene dificultades para expresarlo, ¿ves su silencio como una falta de amor o te preguntas qué podría estar luchando dentro de sí mismo? Cuando alguien tarda más en abrir su corazón, ¿asumes que no le importas? ¿O entiendes que a veces los sentimientos más profundos son precisamente los que más miedo tienen las personas de revelar? Quiero que pienses en eso porque hubo un momento en el que pensé que ya te había perdido. Un momento en el que miré todo lo que teníamos y me pregunté si mi indecisión había destruido algo precioso. Y tengo que decirte que ese momento me cambió. Después de eso dejé de preguntarme si estaba preparado. Empecé a preguntarme si podría sobrevivir al arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Y esa pregunta pesa más que el miedo. Porque el miedo te dice que te protejas. El arrepentimiento te pregunta por qué te protegiste de aquello que realmente querías. Así que, si todavía estás escuchando, quiero que sepas algo. Tu presencia aquí significa mucho para mí. No por un número, no por atención, sino porque durante unos momentos siento que me estás dando aquello que más necesitaba, una oportunidad para finalmente decir lo que antes no pude decir. Y si sientes algo en estas palabras, si alguna parte de ti comprende esta batalla silenciosa entre el amor y el miedo, quédate conmigo, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. Porque a veces la distancia parece más pequeña cuando dos corazones están compartiendo el mismo momento. Y si te sientes conectada con esta conversación, espero que te suscribas y permanezcas cerca, porque creo que algunos mensajes llegan a nosotros exactamente cuando más los necesitamos. Pero todavía no te he contado la verdadera razón. Todavía no te he contado la verdadera razón. Y la verdad es que incluso decir esas palabras me pone nervioso, porque la verdadera razón no es algo sencillo. No se trata solamente de extrañarte, no se trata solamente del miedo. Se trata de una elección que casi hice, una elección que podría haberlo cambiado todo, una elección que por un momento me hizo creer que proteger mi corazón era más importante que luchar por el tuyo. Y esa es la parte que me ha costado perdonarme. Porque cuando pasas toda tu vida resolviendo problemas, empiezas a creer que cada problema tiene una respuesta lógica. Pero el amor crea preguntas que ninguna fórmula puede resolver. Eliges comodidad o valentía. Eliges certeza o posibilidad. Eliges la vida que parece segura o a la persona que hace que la vida tenga sentido. Me encontré frente a esa elección y casi elegí lo incorrecto. Casi me convencí de que alejarme en silencio dolería menos que quedarme y arriesgarlo todo. Casi creí que la distancia nos protegería, pero la distancia hace algo peligroso, no siempre cura. A veces simplemente les da a las personas suficiente espacio para desaparecer de la vida del otro, y la idea de que eso ocurriera me asustó más que cualquier otra cosa. Porque ¿qué pasa si la persona por la que estabas destinado a luchar se convierte en la persona que pierdes porque tuviste miedo de luchar? ¿Qué pasa si la disculpa que estabas guardando para mañana se convierte en una disculpa que llega demasiado tarde? ¿Qué pasa si el amor con el que fuiste demasiado cuidadoso se convierte en el recuerdo que pasas años intentando comprender? Esas preguntas se quedaron conmigo, me siguieron durante los momentos de silencio, aparecieron incluso cuando todo a mi alrededor era exitoso. Pero algo dentro de mí seguía sintiéndose incompleto, y entonces comprendí algo doloroso. Una persona puede construir un imperio y aún así sentirse impotente cuando se trata de un solo corazón. Una persona puede cambiar el mundo y aún así tener dificultades para decir 3 palabras sencillas a la persona que más le importa. Te amo. No como una emoción temporal, no como una frase bonita, sino como una decisión de estar presente, una decisión de ser honesto, una decisión de dejar de huir cuando algo se vuelve real. Y necesito que sepas que la razón por la que te estoy contando esto ahora
es porque llegué a un punto en el que el silencio se volvió más doloroso que la vulnerabilidad. Pero la verdad que descubrí después de ese punto fue algo que jamás esperaba, y cambió la manera en que veía todo. Me di cuenta de que a veces la persona que más miedo tenemos de perder también es la persona que más nos enseña sobre nosotros mismos. Tú me enseñaste algo que había pasado años evitando. Me enseñaste que el control no es lo mismo que seguridad. Pasé gran parte de mi vida intentando predecir resultados, preparándome para cualquier posible fracaso, tratando de asegurarme de que nada pudiera sorprenderme. Pero tú me sorprendiste, no porque fueras impredecible, sino porque me hiciste sentir algo que había olvidado que existía. Me hiciste sentir que no necesitaba tener todas las respuestas antes de tener permiso para amar a alguien, y eso me asustó. Me asustó porque estaba cómodo siendo la persona que resuelve problemas, estaba cómodo siendo la persona de la que los demás dependían, estaba cómodo cargando responsabilidades, pero cuando se trataba de ti, ya no era simplemente alguien tomando decisiones. Era alguien que tenía algo que perder, y eso lo cambió todo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te hizo darte cuenta de que los muros que construiste ya no te estaban protegiendo? ¿Que te estaban alejando precisamente de aquello que querías? Porque esa era mi realidad. Pensé que mi distancia era madurez. Pensé que mi indecisión era sabiduría. Pensé que protegerme significaba que estaba siendo cuidadoso, pero quizás simplemente tenía miedo. Quizá tenía miedo de que, si te mostraba la versión real de mí, no la versión segura, no la versión exitosa, no la versión que siempre sabe qué hacer, tuvieras todo lo que estaba intentando ocultar. Las dudas, las inseguridades, esos momentos en los que me pregunto si soy suficiente. La gente supone que la confianza significa que nunca cuestionas tus propias decisiones. No ven las batallas privadas, no ven las noches en las que alguien se sienta solo y se pregunta si la persona que ama seguiría eligiéndolo si viera cada parte imperfecta. Y esa es la pregunta que quiero hacerte si vieras todos los miedos que cargo, cada error del que me arrepiento, cada momento en el que no fui tan fuerte como parecía, ¿seguirías mirándome de la misma manera? ¿O te alejarías silenciosamente? Esa pregunta permaneció conmigo más tiempo del que quiero admitir, porque el amor no da miedo cuando le estás mostrando a alguien tus mejores momentos. El amor se vuelve aterrador cuando te das cuenta de que estás pidiendo a alguien que acepte también tus partes inacabadas, y creo que ahí es donde muchas personas se pierden unas a otras, no porque dejen de preocuparse, sino porque dejan de mostrarse. Se convierten en extraños mientras todavía están uno al lado del otro. Esconden sus preocupaciones, esconden su dolor, esconden las palabras que están desesperados por decir, y un día despiertan y se dan cuenta de que han estado protegiéndose de la persona que quería comprenderlos. Yo nunca quise eso para nosotros, pero casi lo provoqué. Hubo un momento en el que me convencí de que quizá tú merecías a alguien más fácil, alguien que pudiera darte certeza sin dudar, alguien que nunca tuviera problemas con el miedo, alguien que pudiera prometerlo todo sin pensar en la responsabilidad que hay detrás de esas promesas, y ese pensamiento casi me destruyó, porque durante un momento creí que alejarme era un acto de amor. Pensé que quizá dejarte te protegería de mis dudas. Quizá desaparecer te salvaría de mi confusión, pero entonces me hice la pregunta más difícil. ¿Y si no te estaba protegiendo? ¿Y si simplemente me estaba protegiendo a mí mismo? ¿Y si estaba usando una hermosa excusa para evitar el riesgo de ser verdaderamente conocido? Esa pregunta dolió porque conocía la respuesta y la odié. Porque la verdad es que a veces no dejamos a alguien porque hayamos dejado de amarlo. A veces nos vamos porque amar a alguien nos exige convertirnos en una versión de nosotros mismos que no estamos seguros de poder llegar a ser. Nos exige comunicarnos en lugar de desaparecer. Nos exige pedir perdón en lugar de defendernos. Nos exige quedarnos cuando todo dentro de nosotros dice que huyamos. Y yo estaba exactamente en ese lugar, entre huir y quedarme, entre la vida en la que nada podía hacerme daño y la vida en la que algo importaba lo suficiente como para romperme el corazón. Necesito que entiendas algo. No dudé porque no fueras importante. Dudé porque lo eras. Fuiste la primera persona que hizo que las consecuencias se sintieran reales. Antes de ti, perder algo era simplemente un contratiempo. Después de ti, perder algo se sentía como perder una parte del futuro que había imaginado. Y eso es aterrador, porque cuando alguien se convierte en parte de tu futuro, dejas de pensar solamente en el día de hoy. Empiezas a pensar en años. Empiezas a imaginar pequeños momentos. Empiezas a preguntarte cómo se sentiría su mano entre la tuya durante los momentos difíciles. Empiezas a preguntarte en quién se convertiría y si tú seguirías allí a su lado. Empiezas a preocuparte por cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Eso es lo que hace el amor. Hace que el futuro se sienta personal, pero había algo que tú no sabías. Algo que mantuve oculto porque tenía miedo de lo que revelaría. El momento en el que casi me alejé no ocurrió porque hubiera dejado de creer en nosotros. Ocurrió porque alguien más entró en mi vida. Y antes de que me malinterpretes, escúchame con atención. Esta no es una historia de traición, es una historia de confusión. Una historia sobre un momento en el que estaba cansado.
Un momento en el que el miedo era más fuerte que el amor. Un momento en el que alguien me ofreció algo que parecía sencillo, algo que parecía seguro, alguien que no hacía preguntas difíciles, alguien que no desafiaba mis miedos, alguien que hacía que todo pareciera fácil. Y durante un momento muy peligroso, pensé que quizá lo fácil era lo que necesitaba. ¿Alguna vez has estado tan agotado de luchar por algo que la paz comienza a parecer amor? ¿Alguna vez has confundido comodidad con conexión? Porque eso es lo que casi me ocurrió. Casi elegí a la persona que exigía menos de mí en lugar de la persona que significaba más para mí. Y admitirlo es doloroso porque tú mereces honestidad, no una historia perfecta, no una historia en la que finjo que nunca dudé. Mereces la verdad. La verdad es que hubo un momento en el que miré dos caminos diferentes. Uno era tranquilo y predecible. El otro era incierto, complicado, lleno de emociones, pero tenía algo que el primero no tenía. Te tenía a ti y no sabía cuál elegiría. Esa incertidumbre me cambió. Porque por primera vez entendí cómo las personas pueden perder algo precioso sin siquiera tener la intención de hacerlo. No siempre perdemos el amor porque dejamos de preocuparnos. A veces perdemos el amor porque tenemos miedo de cuánto nos importa. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de que elegirte significara aceptar que no podía controlar el resultado. Tenía miedo de que entregarte mi corazón significara darle a otra persona el poder de hacerme daño. Tenía miedo de que, si esto terminaba, no tendría explicación, ni solución, ni manera de repararlo. Y esa sensación me siguió a todas partes. Podía distraerme, podía trabajar, podía concentrarme en todo lo demás, pero cuando el ruido desaparecía siempre había la misma pregunta esperando. ¿Por qué estás huyendo de la única persona que quieres encontrar? Esa pregunta rompió algo dentro de mí, porque comprendí que no estaba protegiendo mi futuro, lo estaba arriesgando. Estaba tan cerca de perder algo extraordinario porque estaba demasiado concentrado en evitar el dolor. Y entonces llegó el momento que nunca olvidaré. El momento en el que me di cuenta de que quizá realmente te había perdido. No estabas enojada, no estabas peleando, simplemente te habías ido. Y ese silencio fue más pesado que cualquier discusión. Porque el enojo significa que alguien todavía se preocupa lo suficiente como para reaccionar. El silencio puede significar que alguien ya aceptó perderte. Ese pensamiento me aterrorizó. Me pregunté si finalmente habías decidido que estabas cansada. Cansada de esperar. Cansada de adivinar. Cansada de preguntarte qué lugar ocupabas en mi vida. Y quizá tenías todo el derecho de sentirte así. Quizá había pasado demasiado tiempo esperando que entendieras sentimientos que nunca tuve el valor de explicar. Quizá te estaba pidiendo que leyeras un libro que nunca había abierto para ti. Y eso era injusto. Así que me quedé con la posibilidad de que te hubiera perdido. Y por primera vez dejé de pensar en lo que yo quería. Pensé en lo que casi había destruido. Pensé en la mujer que me dio razones para creer en algo más profundo. La mujer que no solo veía lo que podía construir, la mujer que veía lo que estaba cargando. Y esa comprensión me rompió de una manera que nunca esperé. Porque entendí que el mayor riesgo no era amarte. El mayor riesgo era fingir que podía vivir sin ti. Pero todavía hay algo que no te he contado, algo que ocurrió después de ese momento, algo que me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Porque cuando finalmente decidí lo que quería, casi era demasiado tarde. Y lo siguiente que ocurrió lo cambió todo. Cuando finalmente decidí lo que quería, casi era demasiado tarde, porque a veces la vida no espera a que seamos valientes. A veces, el momento en que finalmente encontramos el valor para hablar, es el mismo momento en el que alguien más ya ha comenzado a aprender a vivir sin escucharnos. Y esa es una verdad dolorosa. Una verdad que desearía haber entendido antes. Solía creer que si algo estaba destinado a ser, siempre encontraría el camino de regreso, pero estaba equivocado. Hay cosas que están destinadas a ser protegidas. Hay personas que están destinadas a ser elegidas. Hay conexiones que no se pierden porque no fueran suficientemente fuertes. Se pierden porque alguien tuvo demasiado miedo de luchar por ellas. Y esa comprensión me cambió. Empecé a pensar en todos los momentos en los que podría haber elegido de otra manera. Las conversaciones que evité, los sentimientos que escondí. Las veces que quise acercarme pero me convencí de que esperar era lo más maduro. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás en un momento y te has dado cuenta de que estabas a una sola decisión de cambiarlo todo? Un mensaje, una conversación, una confesión sincera, un momento de valentía. Y aún así, de alguna manera, el miedo hizo que ese único momento pareciera imposible. Ese era yo. Estaba al borde de algo hermoso. Pero en lugar de avanzar, estaba calculando la distancia que podría caer. Estaba midiendo el dolor antes de siquiera experimentarlo. Me estaba preparando para un corazón roto antes de darle al amor una verdadera oportunidad. Y necesito que sepas algo, no fue porque no valieras el riesgo, fue porque eres el mayor riesgo que jamás había querido asumir. No eres un sentimiento temporal, no eres un pensamiento pasajero, te convertiste en la persona que imaginaba durante los momentos cotidianos, la persona a la que quería contarle cosas, la persona con la que quería celebrar, la persona que quería a mi lado cuando la vida se volviera difícil, no solamente cuando todo fuera hermoso.
Y ahí fue cuando entendí algo importante. El amor no consiste en encontrar a alguien que elimine toda incertidumbre. El amor consiste en encontrar a alguien que haga que estés dispuesto a enfrentar la incertidumbre. Alguien que te haga decir, no sé qué traerá el mañana, pero sé a quién quiero a mi lado mientras lo descubro. Esa eras tú. Y casi pierdo eso, no porque otra persona fuera mejor, no porque alguien más tuviera algo que tú no tenías, sino porque, temporalmente, olvidé la diferencia entre paz y vacío. La opción más fácil no necesariamente era la correcta. El camino más silencioso no necesariamente era el más feliz. Y la persona que exigía menos de mi corazón no era la persona que mi corazón estaba buscando. Pero hubo un momento en el que casi me convencí de lo contrario. Un momento en el que casi elegí comodidad en lugar de conexión. Y esa es la parte sobre la que necesito ser honesto. Porque si el amor se construye sobre la verdad, no puedo contarte solamente las partes bonitas. También tengo que contarte las partes difíciles. Hubo una noche en la que me senté solo y me hice una pregunta que tenía miedo de responder. Si ella se alejara para siempre mañana, ¿sentirías alivio o finalmente comprenderías lo que perdiste? Y la respuesta llegó inmediatamente. Me destruiría. No porque no pudiera seguir viviendo. Lo haría. Las personas continúan, las personas sobreviven, las personas se despiertan a la mañana siguiente y siguen avanzando, incluso cuando tienen el corazón pesado. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y comprendí que un futuro sin ti no era imposible. Simplemente no era el futuro que yo quería, esa diferencia importa, porque a veces nos decimos, estaré bien sin esa persona, y quizá lo estemos. Pero la pregunta no es si podemos sobrevivir sin alguien. La pregunta es si queremos elegir una vida en la que tengamos que hacerlo. Esa pregunta lo cambió todo para mí, y entonces ocurrió algo pequeño, algo que la mayoría de las personas habría pasado por alto. Pero para mí se sintió como una última oportunidad. Un recordatorio de que quizá la historia todavía no había terminado. Un recordatorio de que quizá dos personas pueden perderse y aún así encontrar el camino de regreso si están dispuestas a ser honestas. Pero la honestidad requiere algo que muchas personas evitan. Requiere admitir cuando estabas equivocado. Requiere decir, tenía miedo, sin culpar, sin inventar excusas, sin fingir que las circunstancias eran la razón, simplemente admitir la verdad. Tenía miedo porque tú importabas, tenía miedo porque podía imaginar perderte, tenía miedo porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que no podía reemplazar. Y quizá eso es lo que realmente hace el amor. Nos recuerda que algunas cosas no son reemplazables, algunas personas no pueden ser sustituidas, algunos momentos no pueden recrearse. Puedes construir algo nuevo, puedes conocer personas nuevas, puedes crear otro capítulo. Pero hay ciertas conexiones que dejan una firma en tu corazón, y tú fuiste eso para mí. Pero también sé algo más. El amor no puede ser un sacrificio unilateral. Una persona no puede seguir intentando para siempre. Una persona no puede esperar para siempre. Una persona no puede seguir preguntándose para siempre. Y por eso necesito preguntarte algo. Si alguien finalmente llegara a ti con la verdad que tuvo demasiado miedo de decir antes, ¿todavía tendrías espacio en tu corazón para escucharlo? ¿O el silencio ya te habría cambiado? ¿Seguirías creyendo que sus sentimientos eran reales? ¿O pensarías que solamente regresó porque tenía miedo de perderte? Estas preguntas importan porque el momento importa. El amor no se trata solamente de sentir. También se trata de actuar. Se trata de si dos personas se liguen en el mismo momento. Y esa fue la lección más difícil que aprendí. Un corazón puede estar lleno de amor y aún así causar dolor si espera demasiado para expresarlo. Los detalles importan, pero las decisiones también. Y casi tomé la decisión equivocada. Casi permití que mi miedo decidiera mi futuro. Casi dejé que mi indecisión hablara más fuerte que mi corazón, pero entonces recordé algo. Las personas que amamos no necesitan que seamos perfectos. Necesitan que estemos presentes. Necesitan que seamos honestos. Necesitan que dejemos de escondernos detrás de razones y finalmente aparezcamos. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora, aparecer, no como alguien que tiene todas las respuestas, no como alguien que nunca ha tenido miedo, sino como alguien que finalmente entiende que perderte dolería más que arriesgarlo todo por ti. Y hay una cosa que nunca te he contado, una última verdad que mantuve escondida porque no sabía cómo la recibirías. La razón por la que este momento se volvió tan importante no fue porque tuviera miedo de que te fueras. Fue porque me di cuenta de que ya había comenzado a perderte mientras todavía estabas allí. Estaba perdiendo los pequeños momentos, la confianza, la cercanía, la sensación de que podíamos contarnos cualquier cosa. Y eso me asustó más que un adiós, porque un adiós es un final, pero convertirse lentamente en extraños mientras todavía se preocupan el uno por el otro. Eso es un tipo diferente de dolor. Ese es el tipo de corazón roto para el que nadie te prepara. Así que tomé una decisión. No una decisión fácil, no una decisión cómoda, una decisión real. Decidí que dejaría de esconderme. Decidí que dejaría de esperar el momento perfecto. Decidí que
Si tenía algo que valía la pena decir, lo diría antes de que el arrepentimiento fuera lo único que quedara entre nosotros. Pero todavía hay algo que necesitas saber, porque la razón por la que casi me alejé, la razón por la que casi elegí el camino más seguro, la razón por la que casi me convencí de que perderte sería más fácil, no era lo que pensabas. La verdadera razón estaba más profunda, estaba conectada con algo que había estado cargando durante años, algo que nunca quise que vieras. Algo que me hizo preguntarme si merecía el tipo de amor que me estabas ofreciendo. Y cuando finalmente lo entendí, me di cuenta de algo. Cuando finalmente enfrenté aquello, comprendí que la batalla más grande nunca fue entre yo y otra persona. Nunca fue entre dos opciones. Fue entre la persona que tenía miedo de ser y la persona en la que necesitaba convertirme. Porque la verdad es que nunca tuve realmente miedo de perderte. Tenía miedo de que, si te quedabas, finalmente vieras todo de mí. Y no sabía si todo lo que soy era alguien a quien podrías amar. Ese era el miedo que cargaba, ese era el secreto que protegía, ese era el muro que había construido. Pero tú mereces saber qué había detrás de ese muro, mereces conocer toda la verdad, y finalmente estoy preparado para contártela, porque algunas verdades llegan tarde, pero aún así tienen el poder de cambiarlo todo, y si hay algo que quiero que recuerdes después de escucharme es esto: nunca tengas miedo de luchar por alguien que realmente amas. A veces el amor llega con miedo, dudas e incertidumbre, pero eso no significa que debamos huir. Yo casi te pierdo porque tuve miedo de mostrarte quién era realmente. Pero hoy entiendo que amar también significa ser vulnerable, ser honesto y tener el valor de quedarse. Si todavía hay un lugar para mí en tu corazón, quiero elegirte. No prometo una vida perfecta, pero sí prometo estar presente, escucharte, cuidarte y elegirte una y otra vez. Porque entre todas las cosas que podría perder en esta vida, perderte a ti sería la que más lamentaría, y esta vez no quiero huir. Quiero quedarme.